Juan de Bandi. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sabemos que estás aspirando en el marco de este proceso de unidad y a competir por un distrito electoral del conurbano. ¿Es cierta la información? Estamos trabajando colectivamente con un grupo de compañeros y pensando que en 3 de febrero, como en tantos otros lugares, así como obviamente en Morón, como en Quilmes y como en tanto Mar del Plata y tantos otros distritos de nuestra provincia, tiene que haber una opción que vuelva a priorizar lo que en definitiva entendemos que necesita nuestro pueblo para vivir mejor, que claramente, como decimos nosotros, hay otro camino. Entonces, más que aspiraciones personales, tiene que ver con una construcción colectiva en el marco del peronismo, del campo nacional y popular, de unidad ciudadana. Yo pertenezco a ese espacio político, soy legislador provincial y estoy en ese bloque con la presidencia de Florencia Saintut, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y trabajando mucho, sí, porque la verdad que lo que nos pasa es que creemos que los vecinos verdaderamente y las vecinas necesitan un cambio, y un cambio, pero no como este. No, claro, pero algunos no nos resignamos a que ni siquiera nos hayan robado esa palabra, y en este momento verdaderamente se necesita otra cosa, y la verdad que los vecinos lo están comunicando. Por supuesto que no es algo que nos pone contentos porque la situación es muy delicada, pero sí nos da mucha expectativa y confianza, esta sensación de que la comunidad se está abriendo definitivamente a hablar mucho más, a explicarnos qué nos pasa, a compartir un momento de reflexión y sobre todas las cosas a pedirnos y a animarnos a trabajar para recuperar un camino donde las personas sentían que todos los días se podía dar un pasito adelante pensando en estar mejor, ¿no? Con todas las dificultades que eso conllevaba y reconociendo obviamente las limitaciones y las cosas que había que seguir trabajando para seguir creciendo, pero bueno, en ese sentido estamos trabajando mucho, sí, claramente, y en 3 de febrero tenemos la expectativa de que pueda volver a haber un gobierno como el que hubo en otro momento y que nos permita de verdad construir calidad de vida para nuestra ciudadanía. Juan, la pregunta es la siguiente. Bueno, si usted se presenta candidato en 3 de febrero, va a tener que competir con Diego Valenzuela. ¿Qué se chimenta en 3 de febrero? ¿Va a querer repetir? Y más aún, ¿qué particularidad tiene este hombre de Cambiemos? Porque las intendencias de Cambiemos son distintas. Algunas tienen capaz más prestigio que otras. En algunos han manejado bien las cosas. A ver, comparativamente, unos mejor que otros y otros peores que otros. ¿Qué particularidad tiene el mandato de Diego Valenzuela? Mira, entiendo que después de gobernar 3 años y ya algunos meses, supongo que Diego Valenzuela irá por su reelección como intendente. No lo tengo ese dato tan claro porque bueno, no acá él no ha lanzado una campaña en ese sentido, digamos, no hay algo que indique que ya está planteándole a los vecinos su reelección por 4 años más, pero te diría que seguramente él podría ser el candidato de Cambiemos. Y la particularidad de este gobierno local ha sido creer que sabía todo lo que 3 de febrero necesitaba y desconectar la red que durante muchos años funcionó entre la comunidad y el gobierno local, que tenía que ver con construir políticas de gobierno y de gestión con escucha permanente y con una lógica de participación ciudadana absolutamente distinta. Pero no es un distrito que salga de la lógica de copiar todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, como si lo que se hiciera en la ciudad de Buenos Aires fuera una verdad revelada y en nuestros distritos del conurbano hubiera que repetir exactamente la misma lógica. Mucha reparación o arreglo de plazas con valores siderales en términos económicos, por ejemplo la plaza central del distrito de la cabecera, la ciudad cabecera que es Caseros, más de 25 millones de pesos de reparación,
y bueno, y la verdad que nosotros creemos que el 3 de febrero debería haber tenido muchas otras cosas como prioridad. Es inclusive lo que nos reclaman los vecinos, un metrobús que nosotros pensamos más allá de que puede ser una obra que le haya cambiado la fachada de la Ruta 8, que además era una obra que ya estaba licitada por el gobierno anterior, era innecesaria y sobre todo en el valor de más de 80 millones de pesos, o la entrada del distrito. Y bueno, nada, no hay ningún tipo de política de vinculación de la educación, de la salud, los hospitales municipales, los oftalmológicos, los odontológicos, que trabajaban tan bien, que eran un ejemplo, que están absolutamente vaciados, y así lo que tiene que ver con por ahí responsabilidades de la provincia, pero que obviamente son responsabilidades conjuntas de la provincia, de la gobernadora Vidal, pero también del intendente Valenzuela, donde no hay ningún tipo de respuesta, y donde por ejemplo nosotros hemos pintado más de 10 escuelas en estos últimos días, ayudando a las directoras, a la comunidad, a la cooperadora y a los padres para que las escuelas estén en una mínima calidad para que los chicos arranquen las clases. Cosas tan básicas como esa. Claro. Juan, una cosa que señalaste que me parece muy digna de destacar es el hecho de que en muchos distritos próximos a la capital, Cambiemos es como que intenta reproducir un formato casi, de una manera casi colonial, ¿no? Así como España ocupaba los espacios a partir de su propio esquema cultural y también de su propio diseño arquitectónico, aquí vemos el intento de trasladar la ciudad de Buenos Aires a cada uno de estos distritos más próximos. Y la pregunta sería, si vos notás en el marco de esta crisis, esta situación tan grave que vivimos en términos económicos, sociales, laborales, un acercamiento, una presión de parte de la sociedad respecto del peronismo en un sentido amplio, como para tomar un papel más activo, no solo en la defensa de los intereses populares, sino también como recambio de caras a las próximas elecciones. Sí, claramente, porque además es lo que permanentemente escuchamos, es la necesidad de la gente, que es cada vez más grande. Hoy a la mañana fue paradójico. Hoy a la mañana estuvimos en una radio, pero no salí por teléfono, fuimos con una concejal, Ana Luz Valor, a una radio local, pero que tiene mucha audiencia. Y el que terminó haciendo casi un catarsis en la radio fue el locutor. Ajá. Estaba ahí haciendo un ping-pong con nosotros. No te digo que prácticamente se quiebra, pero más o menos empezó a relatar. Él, viste, cuando nosotros caminamos mucho en el distrito, recorremos, visitamos centros comerciales, hacemos también, digamos, caminatas en los bares, obviamente tocamos el timbre, tratamos de conversar, hacemos mucho trabajo espontáneo, porque muchas veces de eso salen cosas muy enriquecedoras en términos de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen y de la experiencia. Y hoy pasó algo parecido. La persona que era locutor en la radio, que guiaba el programa, como en este caso la persona como vos, digamos, en este programa, empezó a hacer prácticamente una catarsis de él mismo, de la SUBE, de lo que le costaba cargar la SUBE, de que no llegaba a fin de mes, de que podía traer más al hijo a la radio porque el doble boleto no lo podían pagar, porque iban a escuela pública y la escuela, digamos, estaba en una situación dificilísima. Cada situación que planteábamos tenía que ver en un correlato con la misma persona. Eso no resiste más, lamentablemente. Yo creo que hace un tiempo esta parte se nota muchísimo más. Cada vez hay más comercios cerrados. En 3 de febrero solamente en Caseros y Ciudadela, en el mes de enero y el mes de febrero cerraron más de 60 comercios históricos. La planta de Peugeot Citroën tiene más de 2.000 suspendidos. Bueno, en realidad, Juan, a ver, nosotros lo adelantamos dentro de todo el espacio amplio del peronismo, qué era lo que venía, cuál era el programa que tenía este gobierno. Quienes tenían alguna clase de memoria podían recordar lo que fue el 13%, la asociación de la familia Macri respecto de la dictadura en adelante con todos los gobiernos, el caso del correo, de las cloacas, del entorno de Macri, los Panama Papers, el conflicto con Carrió, cómo cae el presidente de la Corte Suprema. Entonces, me parece que acá hay que trabajar mucho con la memoria, ¿no? Fundamentalmente. El hecho de sí. Que esto es algo que pasa casi desapercibido, porque nos peleamos por los nombres y olvidamos el pasado, la proyección a futuro y las propuestas. Totalmente de acuerdo con vos, y sobre todo, ¿sabés qué? Hay que escuchar mucho
me parece que es tiempo de escuchar, de agudizar la escucha y también de que la escucha signifique de alguna manera un desahogo para las personas. Hoy los vecinos y las vecinas, creo que de toda la provincia de Buenos Aires, ni siquiera solamente del conurbano, del interior inclusive, necesitan desahogarse y muchas veces necesitan ser escuchadas por alguien, porque aparte lo que ha pasado es que ha habido un retiro absoluto de la participación política en términos de la cotidianeidad con la comunidad. Y va en línea con lo que decís vos, obviamente acá no se trata de proyectos personales, por eso empecé diciéndote eso, no porque yo no quiera plantear mis intenciones personales o en primera persona de poder ser o no candidato a intendente de 3 siglos, sino porque evidentemente lo que se necesita es un proyecto colectivo, donde muchos actores, los actores de la política, pero también los actores de la fuerza viva de la comunidad, los representantes de nuestros clubes que están tan golpeados, los centros comerciantes, las cámaras empresarias a nivel local, los industriales, los dueños de las pymes, que son un gran motor de la economía de la provincia de Buenos Aires y del país, todos juntos los que vemos que esta situación tiene un desborde por un lado y además ningún plano de solución posible, tenemos que juntarnos y traccionar juntos para que verdaderamente pueda haber, como te decía, un otro camino, claramente, digamos, y que a partir de eso nosotros queremos que rápidamente, con una serie de medidas, pueden ir transformándose algunas cosas. A nosotros los comerciantes, ¿sabés lo que nos dicen en la calle? A mí me sorprende porque que me lo diga uno, pero me lo han dicho varios en centros comerciales donde los comerciantes son dueños de sus negocios y además por ahí son personas adultas que hace bastante tiempo están, cuando digo bastante tiempo, 30, 40 años, que esta crisis es la peor que vivieron desde que abrieron ese local. La peor que la del 2001, peor que la del 80 y pico con la inflación o la hiperinflación, la peor crisis de todas, porque hay recesión absoluta, así te lo dicen. Pasamos tardes enteras donde no entra nadie a comprarnos un par de zapatos en una zapatería de Santos Lugares. Juan de Bandi, diputado provincial, la provincia de Buenos Aires, Unión Ciudadana, /PJ, ¿no? UC /PJ, UC /PJ.